nuevamente van a escuchar o lo van a ver cuando el médico que esté a su lado va a comenzar a hacer un listado de análisis y entre ellos algunas enzimas que se llaman enzimas marcadoras, que son las indicadoras de algún mal que sospecha tiene el paciente. Entonces, primero quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué cosas entienden por enzima? Tienen, para la manera ya que me van también eh, dando alguna respuesta. ¿Qué entienden por enzima? ¿Alguien me puede decir qué es una enzima? A ver, Profesor, ¿sí? Una, las enzimas son las responsables. ¿sí? ¿Son? ¿Aló? Sí, Profesor, sí, sí, aló, sí, no. ya, las enzimas son biocatalizadores, los cuales Ujú, son responsables de que ocurran las reacciones químicas rápidamente. ujú. ¿Qué son? ¿Son carbohidratos? ¿Son ácidos nucleicos? ¿Lípidos? ¿Qué son? Proteínas. Tienen naturaleza proteica. Proteínas. Son proteínas. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién dijo, quién habló primerito y un varón que habló después? ¿Quién fue el primerito que habló, la señorita? Chirinos. ¿Chirinos? Sí, profesor ¿Chirinos? Chirinos. Ya, muy bien. Después también me escuché la palabra, pero acertada. Entonces la dijo Cancino un varón. Avellano, profesor. No, ¿Sí? fui yo. Belisario. Cancino Avellano. Sí, profesor. Ya. Bien. Son, como dice, son, entonces hablando, ahora dándole la vuelta a la pregunta, son proteínas que tienen como característica fundamental hacer que un proceso bioquímico o químico ocurra en forma rápida, ¿cierto? Eso es, en resumido. Hablaron primero sobre que son proteínas, son sustancias que hacen que las reacciones ocurran rápido. Y después comentamos, ¿pero qué son? Proteínas. Entonces son proteínas que tienen la capacidad de acelerar un proceso de una reacción bioquímica. Todo nuestro metabolismo celular, toda nuestra biología celular, nosotros todos en un conjunto que nos llamamos seres vivos, no somos sino el reflejo de cientos, por no decir miles, de reacciones bioquímicas que tienen que estar ocurriendo en cada instante. Cada una de esos cientos o miles de reacciones son llevadas a cabo en tiempos muy breves, brevísimos. Esto es gracias a la presencia de enzimas. Gracias a las enzimas podemos desarrollar toda nuestra biología celular en el tiempo adecuado, regulado perfectamente. Ese es el uso de la enzima. Bien, entonces, esa es una definición muy clarita que ustedes mismos me lo han dicho. Ese tema, como ven, en esta vez, aquí las competencias es analizar las funciones de las enzimas, les acabo de decir, ¿cierto? La función que podemos destacar aquí, pues, es que son catalizadores, biocatalizadores. Lo de bio viene del hecho de que son proteínas. Y hablar de proteínas que son moléculas de organismos vivos. Son biomoléculas, biocatalizadores. Y lo de catalizadores viene al hecho, explica de que son aquellas sustancias que aceleran un proceso. Entonces eso vienen a ser las enzimas. Analiza y dice las funciones de las enzimas, catalizan las reacciones. Aparte de esta función, ¿qué otras más podríamos atribuirle a una enzima? Funciones, claro, todas son que aceleran, pero también hay una cosa, otra función más que todo, una importancia que le damos nosotros, porque funciones, entonces solamente caería pues, en lo mismo, estaríamos en la de ser un catalizador. Pero otra función que le podemos decir es más que todo un uso, como está aquí abajo, explica el uso de las enzimas en el diagnóstico, es el de servir como marcadores. No todas las enzimas, algunas enzimas, por su naturaleza, por su ubicación, por ciertas características, sirven para el médico, el clínico, indicar que no descartar o acertar en una posible anomalía que tiene su paciente. Entonces son las enzimas marcadoras. Entonces, en esto radica, arriba, la función es catalizar, acelerar un proceso. Y abajito dice en el 2 es que explica el uso. El uso es de que realmente las enzimas ayudan en el diagnóstico clínico. Claro que también puede haber
otros usos, uso en el plano industrial, uso en el plano farmacológico. Hay muchas enzimas que se usan para remediar algunos males, mejorar algunos estados donde hay defectos de ciertas enzimas. Entonces, y en la parte industrial, pues realmente producción de grandes sustancias de uso humano. Pero eso no es el caso para ustedes. A ustedes más se les orienta hacia el uso clínico. Es decir, en este caso como biomarcadores. Es decir, sustancias que van a permitir, o proteínas que van a permitir saber de que si el cuadro que sospecha el médico está en lo cierto o no. Mayormente es para confirmar, es o no es. Veamos aquí, también hay dos casos problemas en esta práctica, en este taller. En este caso primero es, a ver, alguien mejor me lo dice, cosa que así damos y yo voy también poniendo ya las participaciones. A ver, alguien me menciona el primer caso, de que así en forma resumida, no puedes volver a leer, sino lo más importante. A ver, ¿quién se manifiesta? A ver, Arana, Ali, Figueroa, Arauz, Locano, Chirinos, Chambi, Casilla. ¿Están o no están? Tenía vueltas y me he interrumpido. A ver, ¿aló? Profesor, Sí, a Ya ver. estamos. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces, a ver. Es que queremos que participen los compañeros que todavía no han que participado no te... mucho. Ajá. A ver, a ver, alguien que no quieren. Entonces los que han participado, no importa los que han participado. A ver, cualquiera. Ya, profesor. Ya, su apellido. Chirinos, profesor. Muy bien, a ver si está chilinos. Jazmín, diga usted. Ya, el primer problema, el primer caso problema es acerca de una mujer ya mayor, la cual mm, ya había tenido infartos, pero cuando fue hospitalizada se encontraba lúcida, o sea, pasaron años y ya se encontraba algo lúcida, pero siempre presentaba dolor en el pecho y hombros, los cuales eran calmados de manera inmediata. Después se le administró de forma continua streptoquinasa por la vía parental y nunca se mostró insuficiencia cardíaca. Finalmente murió y durante el periodo de hospitalización le hicieron varias determinantes de la actividad seca en el suero sanguíneo. Así es. ¿Cómo estaban esas pruebas? Bueno, espero que no me Se escuche. llaman en valores normales. Ya, normales, elevados. Ah, sí, 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 Claro, profesor. elevadísimos, ¿cierto? Estaban 40 y 200, y acá dice, y también encima estaba en 3. O sea que son elevados. Claro, aquí no nos ponen los valores normales, pero están elevados, son elevados. Ahorita vamos a hablar de eso. De todas maneras, lo bueno es que han hecho estas pruebas y han encontrado estos valores, ¿cierto? Entonces, miren, aquí vamos ahora a ver, este es un caso. Y aquí se ve todas las características y un caso problema 2, a ver, para después discutir. ¿Quién me habla de este caso problema 2? Otro alumno, para ir anotando y poder Ya, darle nota. profesor, Ya, muy bien, su nombre. ¿quién quiere participar? ¿Ya? Arana Figueroa. Arana Figueroa, muy bien, sí, Mayra. A ver. Sí, sí, profesor. Bueno, en el caso 2 nos habla acerca de un obrero que tiene 29 años y que se quejaba de dolor mientras realizaba su actividad, su trabajo. Ya, pero este señor, este joven no le dio caso, le hizo caso omiso al dolor que presentaba y bueno, pasaba ya las horas, ¿no? El dolor se fue incrementando y a medida de que se fue incrementando, a este joven lo llevaron al hospital. Ingresó por el área de emergencia y bueno, le realizaron una radiografía
en el cual no mostró ninguna alteración, pero luego le hicieron un análisis y Ujú. aumento en el lactato la enzima del lactato deshidrogenasa en esa actividad. Y también, bueno, sí, solo eso. Y esta actividad dice que ha estado presente durante 4 días y muy aparte de ello no apareció ninguna alteración física y ya solo estaban esperando a que el dolor torácico llegue a pasar, ¿no? Pero lo que se encontró en los resultados del laboratorio fue el aumento de esa actividad del lactato deshidrogenasa, Ujú. que probablemente fue originada, ¿no? Fue causante, mejor dicho, para que tenga esos malestares. Así es. Más que todo, no el causante, sino fue la indicación. Eso, ahorita vamos a hablar de eso, pero perfectamente como usted lo dice. Le ha hecho análisis, ya usted se puede dar cuenta de que aquí el médico ha decidido por hacer este análisis de del trato de cirogenasa, ya es por algo. Y en la otra fueron la CPK, este es la trato de cirogenasa, dos enzimas, ya entonces ya usted ya se está dando cuenta por qué estas enzimas y no otras. Hay cientos de enzimas. Sin embargo, en estos casos, dependiendo un centro médico o bien una clínica, ahí acá han decidido por hacerle una lactato de cirogenasa plasmática y encontraron ya un valor total de 6,9. Vamos a comparar cómo están los valores con respecto a lo normal. De hecho, están aumentados, pero vamos a ver por qué. ¿Qué se llaman estas enzimas? Entonces, eso es realmente el uso que tienen aquí las enzimas. En los dos cuadros que acabamos de ver, aquí lo que se trata de demostrar es la importancia que tiene el uso de las enzimas, de estas proteínas con función catalítica, para dar un diagnóstico más preciso, acercarse al diagnóstico de que si verdaderamente qué es lo que tiene el paciente. ¿Es un infarto? ¿Es un infarto? Si es una ACV, un accidente cerebrovascular, o qué cosa es lo que ha pasado. Entonces, en ese sentido, adquiere importancia el estudio de las enzimas, la medida de la actividad enzimática, en este caso en un fluido tan simple como es la sangre de obtenerla. ¿Cierto? Bien, entonces, digamos, aquí, bueno, aquí tenemos algunos que entendemos por enfermedad cardíaca. Aquí tenemos las lipidemias, que son factores que contribuyen. Estos casos que han tenido en ambos pacientes, eso puede ser una enfermedad cardíaca, pero ¿de qué puede tratarse? Entonces, para eso se hace hay una serie de factores que pueden conducir a todo ello y que de todas maneras, de una manera u otra, inducen, llevan al médico a pensar de qué se está tratando, de qué paciente es y cuál sería el examen que se debe mandar a hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, los factores de riesgo para tener esos problemas cardíacos o musculares o también cerebrales. Tenemos en este caso cardíacas, las dislipidemias. Cuando hablamos de dislipidemias se refiere a aquellas alteraciones, simplemente no puede decir que sea aumentar disminuidas, alteraciones en el perfil lipídico, principalmente de LDL colesterol, triglicéridos por ejemplo, en este caso, para la enfermedad cardíaca, LDL colesterol elevado y HDL disminuido. Se sabe muy bien de que a ese le llamamos el bueno y este el malo. Hay más malo que bueno, por tanto, hay este cuadro. La diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad, ojo, este último está en aumento en nuestros medios y eso es un problema, algo que debe de combatirse. Sedentarismo, edad, también mucho tiene que ver muy aquí, a partir de 45, 55 ya, tenemos que tener un cuidado con tener algunos, que es un factor de riesgo, entonces hay que tener mucho cuidado y ver y manifestar rápidamente cuando uno tenga alguna anomalía. Y la historia familiar, si la persona en la familia ha tenido algún problema cardíaco o cardiovascular. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, pues la dieta mediterránea que que es básicamente a base de frutas y cereales, ¿no? Mayormente. Aquí, hacer actividad física.
No fumar, o sea, todo lo contrario de esto. Moderación en el alcohol. Claro, porque también a alguna persona no se puede siempre limitar, o sea, tomar alcohol moderadamente no hay problema. El exceso es malo. Evaluar médica, evaluación médica cada 5 años, como mínimo. Aunque esto puede ser mayor conforme avanzamos en edad. Hay que evaluarse con más continuidad. Síntomas, bueno, hay una serie de síntomas que todas las que ustedes están viendo aquí, el primer paciente es el que las manifiesta y está indicando que realmente hay algún problema cardíaco. Mala irrigación, probablemente. Más lógico es que se haya mala irrigación, un infarto. Pero que se manifiesta a través de diferentes maneras. Mira, una angina, que es el dolor, eventualmente de distintas formas, moderado, leve. El dolor se puede irradiar, dice, para saber distinguir una enfermedad cardiovascular de cualquier otra molestia. Son características. Esto vamos a pasar rápido porque no, eso no creo que es teoría, la van a tener ustedes, creo que o la tienen. Eso se está grabando, me parece. Hasta aquí no les va a hacer llegar todo esto. Ahí están las manifestaciones, el dolor que se siente. ¿Cómo es esto? Miren, normalmente una enfermedad cardíaca o cardiovascular. Mira, aquí se bombea la sangre y justamente esto viene para allí. Y ahí viene el dolor a veces que sienten en el pecho primero y que se puede irradiar hacia los brazos. ¿Por qué se puede provocar una enfermedad cardiovascular? Justamente por problemas de obstrucción. Obstrucción en los vasos que normalmente irrigan al corazón. ¿Cuál es? Principalmente la arteria coronaria. La arteria coronaria puede tener algunas obstrucciones. Puede ser por colesterol elevado. Principalmente esa es la causa más importante. Ese colesterol se adiciona a la íntima de las arterias, la hace que se comience a formar un trombo ahí, en primer lugar, que puede romper coágulos y formar coágulos, romper hematíes, formar coágulos. Y también a la vez ese colesterol provoca un daño, una injuria en las íntimas de las arterias y se va depositando. Al depositarse, se van formando placas ateromatosas que endurecen, hacen rígido al vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo realmente no va a ser flexible y la sangre no va a fluir como debe ser, provocando ruptura. Esa ruptura de hematíes va a formar coágulos que pueden taponear un vaso sanguíneo. Bueno, a la mitad va a poder los signos con puntero porque aquí, miren, esta oclusión está ocurriendo aquí por un coágulo. Ese coágulo, ¿por qué se forma? Por ruptura de hematíes. ¿Y por qué se rompen los hematíes? Por de repente depósitos de colesterol en la íntima de las arterias. Esa es la íntima de la arteria. Se va depositando y eso va formando un endurecimiento, una placa rígida. Los vasos deben ser flexibles a fin de permitir el paso. Pero ¿qué pasa cuando es rígido? Los hematíes chocan y se comienzan a destruir. Esa destrucción va a conllevar a la formación de coágulos, que los más pequeños comienzan a sufrir. Si esto ocurre en la arteria coronaria, como aquí estoy señalando, prácticamente estamos hablando de una muerte parcial, que puede ser muy pequeña o muy grande, de la magnitud de este infarto. Entonces, un infarto puede ser un pequeñito nomás, pues un preinfarto, que se puede hacer con un dolor, una punzadita, o un poquito más grande, o muy grande ya cuando ya es fatal, y a veces ya no se puede hacer nada, y el paciente fallece cuando está camino al hospital. Ahí vemos justamente la génesis, la formación de una placa ateromatosa. Placa ateromatosa nos referimos a la formación de ateromatosa, que no es más que el depósito de una placa quizá, una placa en la cual se ha originado por depósitos consecutivos de colesterol. Ese colesterol que estaba en exceso, bajo la forma de LDL, es el que va acumulándose aquí y va formando junto con fibrillas, va provocando en primer lugar, van disminuyendo la luz del capilar. Y además no solamente lo hace rígido, sino que también comienzan a obstruir. La sangre que fluye por aquí a gran velocidad choca y puede formar los coágulos, que van realmente a taponear más adelante los vasos más pequeños.
Aquí se puede ver justamente un corte transversal donde ahí es como se va colocando la placa teromatosa y va haciendo que esto se vuelva rígida. Y todavía ni siquiera eso, sino también puede formar protuberancias que pueden chocar con los hematíes y romperlos. Aquí viene el uso justamente de las enzimas. Cuando se sospecha, cuando un paciente llega y tiene ya las características de un infarto, como es en este caso, se puede ver legalmente en el médico, rápidamente necesita una serie de análisis para probar si es o no es lo que sospecha. Bien, aquí primero hay muchas enzimas. En este caso, por ejemplo, aquí estamos mostrando en este caso, el caso de enzimas del corazón que se liberan al torrente sanguíneo luego de que ha ocurrido un infarto. Aquí tenemos la creatina quinasa o la creatina fosfoquinasa, que es lo mismo. CPK o CK se refiere a lo mismo. Creatina quinasa o creatina fosfoquinasa. Como se eleva en un comienzo, miren, pero en un tiempo bastante corto. Son días, miren, en los primeros días, realmente en las primeras horas, antes de acá, en un día o 2 días, ese día se eleva y luego desciende. Y queríamos decir que es mucho más precoz. La LDH, esta que está aquí en azul, que está indicando, es una lactato deshidrogenasa. Lactato deshidrogenasa indica esta enzima, que también está en azul, y que también es otra enzima que también ayuda con esos valores de ser valor del nivel normal, que vendría a ser ese que está aquí, más o menos normal, se eleva, está indicando de que algo ha pasado, algún daño, es un indicador de un infarto al miocardio. Aquí también tenemos otra isoenzima, es decir, una familia, un componente de la familia de las LDH. LDH, hay muchas isoenzimas, pero hay una en especial, que no son las 5 que se conocen. Aparte de eso, hay todavía otra más, la lactato deshidrogenasa, pero que tiene como un sustrato complementario, o alterno, digo mejor, el hidroxibutirato. Normalmente se debería llamar hidroxibutirato de deshidrogenasa, pero es una lactato deshidrogenasa, dentro de este grupo llamado isoenzimas de la LDH. Se le denomina como HBDH, deshidrogenasa láctica, pero con hidroxibutirato, que usa como sustrato. Ambos son lactato deshidrogenasas, solo que ese tiene esa característica. Ese es un indicador. ¿Y por qué esta enzima comparada con esta otra? Esta es propia del miocardio. Entonces, en cambio, esta otra puede también compartir con otros tejidos, pero esta es más propia del miocardio. Entonces, ahí se le da gran importancia y realce, aunque aparezca ya en un tiempo mucho más adelante, a los 4 días aproximadamente. Se eleva y luego nuevamente retorna a lo normal. Lo que yo quiero preguntarles aquí es, ¿cómo explican? ¿Cómo es que las LDH, la CPK, por qué tiene que aumentar en circulación cuando hay un infarto? También pregunto para ustedes, a ver, ¿por qué estas enzimas que aparecen que deberían estar a un nivel bajito, disminuido poco, lo normal nomás, podríamos decir aquí, a un nivel de bajito, o casi no, o si lo hay, es una cantidad muy pequeña, que se manifiesta con su actividad? Si tengo en circulación una cantidad pequeña de esto, pues también habrá pequeña actividad. Si tengo gran cantidad, pero ¿por qué aumenta? ¿Por qué debe aumentar cuando hay un daño, por ejemplo, en este caso, al miocardio, que es un tejido? ¿Alguien me puede decir por qué aumentan y por qué esto sirve como indicador? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué estas enzimas aumentan? ¿Qué está indicando este aumento? El aumento de actividad indica... Yo, profesor. Sí, a ver, diga usted, ¿usted es Franco? Ah, ¿Franco o Diego? No, Adrián. ¿Adrián? Chambi Talavera, Adrián. ¿Adrián? ¿Talavera? Sí, 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 ¿Dónde sí, sí. está? A ver. Chambi Talavera. Ah, ya, Chambi, Talavera, Adrián. Ah, Sí, ya, sí, muy sí. bien. Ya, digo usted, a ver. Sí. Más que todo, o sea, que yo sepa, las lactasas deshidrogenasa o lactasa, algo así era, se produce Ujú. digamos, por exceso de, o sea, tu músculo produce mucho, o sea, hace mucho esfuerzo.
Entonces debería ser que se produce demasiado porque el músculo del corazón produce demasiado esfuerzo para tratar de suplir o sea, tener un volumen de sangre constante en la sangre, o sea, un volumen constante de sanguíneo. Ya, esas enzimas, esas enzimas que usted dice, están en el músculo o pueden estar en el músculo cardíaco, están en el músculo cardíaco. Pero ¿por qué tienen que Sí. aumentar en sangre? ¿Qué cosa significa el aumentar en sangre, en circulación? Usted mismo, a ver. O sea, Usted que el mismo, músculo está haciendo demasiado esfuerzo, o sea, para suplir, supongo que la falta de presión sanguínea. ya. ¿Solo esfuerzo o qué haya pasado para que salga, para que se libere? No, no sabría decir. Solo, o sea, puede ser, o sea, yo lo estoy diciendo así como que lo que yo sé, no sé mucho más. Ujú. Si usted, a ver, vamos a ir pensando entonces aquí a la vez. No, está bien, su respuesta está bien, está apuntando hacia eso, es una enzima que se encuentra aquí y que tiene que ser mucho esfuerzo, pero mayormente el esfuerzo no generaría tanta cantidad de un momento a otro. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando cuando hay un infarto? Un infarto, les digo así para que nos acerquemos más. Cuando hay un infarto, no hay sangre que llegue a cierta zona del músculo cardíaco, ¿cierto? Ya. ¿Y por qué aumentan las enzimas? Ahí va. A ver, usted mismo u otra persona, a ver, en un infarto, en este caso el músculo cardíaco, porque también podemos hablar de cerebrovascular, podemos hablar a nivel de músculo, ¿qué más? ¿Qué más? Músculo esquelético, pero en este caso músculo cardíaco. Ya, miren, lo que dice acaba de decir su compañero, muy bien, está ahí. Pero yo digo una cosa, cuando hay un infarto al miocardio, hay una obstrucción de sangre, no está llegando sangre a ciertas regiones del corazón. ¿Por qué tiene que aparecer en ese momento gran cantidad de estas enzimas? ¿Cómo se explica el hecho de que no haya irrigación? Aparezcan las enzimas. ¿Alguien puede decirme? Porque el Mm, tejido está sufriendo un daño. ¿Ah? ¿Cómo? Porque el tejido está sufriendo un daño. ¿Ya? ¿Y ese daño en qué se traduce? ¿Muerte de células? A ver, sí, ¿no es cierto? A ver, su nombre primero, su nombre, para que no lo olvide. ¿Tu nombre? Chirinos. Chirinos. A ver, Chirinos, dice profesor. Chirinos. Sí, Jazmín, ¿no? Sí. Jazmín, ya. A ver, usted mismo. Ya, usted me dice muy bien. No, esas células están, esa región están las células que no tienen oxígeno, no tienen nutrientes. ¿Qué pasa con esas células? ¿Siguen vivas o mueren, mueren? Ahí está, ¿quién mueren. dijo mueren? ¿Qué dice? Están Chambi. siendo desintoxicados. ¿Ah? A ver, ¿quién? Yo, profesor, Ya, a ver, ¿qué usted? yo pienso que al momento de que la célula del corazón muere, todas las enzimas, ¿no?, que estaban dentro de la célula salen al torrente sanguíneo, por eso, pues su presencia. Perfecto, perfecto. Ya, nomás con eso ya me avasalló. Solamente allí, con eso es suficiente. Las células mueren y por tanto cuando mueren comienzan a liberar todo su contenido al medio y llegan a la sangre y tienen que aumentar, ¿cierto? Esa es la respuesta. ¿Su nombre es Adrián? ¿Chambi? Franco, Franco, Franco. Entonces aquí es Belisario Torres, ¿no? sí. Muy bien, esa es la respuesta correcta, correctísima. Justamente las células, al quedar desabastecidas de oxígeno y de nutrientes, mueren. Esa pequeña región, sea grande o pequeña, muere. Y por tanto, esa muerte se traduce luego que todos sus contenidos comienzan a ser sacados o salir al medio. ¿Y cuál es el medio que los lleva? La sangre. Por tanto, encontrar una enzima que antes no está, en primer lugar, como dijo su primer compañero, una enzima que se encuentra en el miocardio, que son generalmente esas que están aquí, entre otras, y que de un momento a otro comience a encontrarse en niveles altos, ¿qué está indicando? Que eso, lo único que tiene que explicar es que ¿por qué están altos? Algo se ha roto. ¿Qué cosa? Se han muerto las células. ¿De qué sitio? Ah, muy bien. Entonces, allí hubo una obstrucción y se han muerto por falta
de nutrientes, falta de oxígeno, ¿cierto? Es lo que ocurre en un infarto, que puede ser muy leve. Ese leve, alto o bajo se traduce en una actividad que puede ser alta o mediana o poca. Estos niveles, esos picos, están indicando que realmente la magnitud también de ese daño. Alta actividad quiere decir que el daño ha sido enorme. Poca actividad quiere decir que ha sido pequeño, una ligera pulsadita o un desmayo nada más. Pero si ya la cosa sigue más adelante, se va a encontrar, se corresponden esas elevaciones con el daño correspondiente. Esa es la respuesta correcta. Ahora, una cosita más. A ver, esto que luego viene. Sí, bueno, miren acá. ¿Qué pueden ver aquí? Bueno, acá pueden ver que hay varios parámetros. Mioglobina, creatina quinasa MB, creatina quinasa, la total. Es otras proteínas que son del tejido, son tejidos de la LDH. Estas son proteínas propias del tejido, de los tejidos. Hay la C y la L, ahí te vamos a hablar de eso. Acá creo que están. Sí, aquí están. Miren, son la troponina L y la troponina T. Son proteínas marcadoras, mioglobina, troponina L, troponina T, y estas enzimas, CK, la total, la MB y la lactato deshidrogenasa, entre otras. Son proteínas, estas principalmente la troponina, son proteínas propias que secretan al miocardio, dicen, justamente tomando la idea que ha dado su compañero Belisario, dice acá, cuando el miocardio resulta dañado. Justamente, estas se liberan, pero esas son propias. Esta no más que está allí, pues, cuando hay ruptura de estas, presencia de esas, quiere decir que ahí en el miocardio ha sufrido daño. Entonces son marcadores. Ahora, miren, lo que quiero decirles es esto. La misma idea que estaba también antes, pero acá está mejor representado. Acá es el tiempo. Esto más bien se ha corrido, debería estar más, dice aquí, el 1, 2, 3. Este vacío no vayan a pensar que es un cero tiempo. No, había se ha corrido el tiempo. Hay que ponerlo para acá. Todo eso vendría a estar en este sitio. Y de acá. Bien, pueden ver de que unos aparecen más rápido que otros. Quiere decir que unos son más precoces que otros. Eso da también para decir al médico, ustedes también como personal de salud, cuán importante es conocer esto y cuál es la enzima que mejor deberían usar. Las que aparecen primerito. Si encuentran alguna persona que se desmayó y no sabe qué cosa es, pues no van a pensar en otra que tienen que esperar 2 o 3 días para que recién ven si están aumentando sus disminuidas. En cambio, otros aumentan de inmediato, o a las pocas horas que ha sufrido la persona un desmayo o un daño. Entonces, eso hay que ver mucho. Dentro de estas, me parece que es la creatina quinasa la que se lleva los aplausos, porque esa es mucho más precoz. La LDH aparece después. Tienen ventajas y desventajas, de que si uno no los analiza en el momento preciso, después las encuentra disminuidas. Es el caso de la creatina quinasa. Mientras que la LDH se le puede encontrar después, o sea, se sube después, se mantiene, pero más tiempo, más tardíamente. Entonces, todo tiene su pro y su contra. Si tiene uno la suerte de encontrar al paciente y hacerle leche en ese momento, se encuentra aumentada, pero puede ser que ya, cuando uno haga, ya cayó su nivel. Uno podría pensar que está normal. Entonces, en ese caso, ayudan otras enzimas. Todas estas enzimas se llaman marcadores. ¿Sí? Vamos a ver por qué se llaman marcadores. Acá vienen los interrogantes. Ahora sí, vemos ya, de plano. Antes quiero, para no pasarme de hora. ¿A qué hora termina eso? Dígame. ¿Alguien? A las 11:20. 12:20. Sí. Sí. Perfecto, ya, muy bien. 12:20. No tenía marcadita, sino 12:20. Para no pasarme, porque ahí creo que me pasó un poquito. Aquí entonces, vean. Dice, ¿cuáles son los números S de la creatina quinasa? O de la fosfocreatina, como dice acá, CK o CPK. Y también de la lactato deshidrogenasa. A ver, antes quiero preguntarle a alguien que me diga primero, bueno, me lo va a decir, pero primero, ¿qué quiere decir S? ¿Y qué importancia tiene esos números? A ver. Profesor, ¿alguien?
Ya, a ver su abrigo. La S es un esquema de clasificación numérica para las enzimas. Tiene como base las reacciones químicas que cataliza. También nos dice que es un código enzimático que consiste en las dos letras E, C y 4 números separados por puntos. Y el Así es. primer dígito del número indica la clase de la enzima. El siguiente dígito es la subclase, el tercer dígito es la subclase y el otro dígito ya sería la otra subclase más. El número de serie o bien algunas siglas del sitio donde se ha estudiado, ya eso es, pero, o también un nombre trivial, ¿no? Ya eso no bien. Pero las tres primeras son las que indican más exactamente la reacción que está catalizando, ¿cierto? Muy bien. A ver, su apellido, Araos calci. Araos Calci, a ver. Araos Calci, muy bien, señorita. A ver, alguien me dice ahora, ¿cuál es entonces el S de la seca y LDH? ¿Otra persona? Yo, profesor. ¿Ya? Diga usted, a ver, su apellido. Arana Figueroa. A ver, Figueroa. Ya, Arana Figueroa, sí, acá está al comienzo. Muy bien, a ver, diga usted, de la seca. De la creatina quinasa es 2.7.3.2 y el lactato deshidrogenasa es 1.1.1.27. El uno tiene que ver por usted. ¿Qué cosa es la deshidrogenasa para usted? Ya, el Cuando 1 seca, el uno se relaciona con la clase de enzima. El primer dígito se relaciona con la clase de enzimas. así En es. este caso ¿Y qué clase de vendría a ser enzima es? ¿Qué se llama la enzima? oxidoreductasa. Una oxidoreductasa. Justamente todas las oxidoreductasas llevan como apellido, como nombre, siempre, van a ver ustedes. Basta que se diga deshidrogenasa, ya es clase 1. Cualquier enzima que lleve ese nombre, que termine en deshidrogenasa, ya ustedes automáticamente dicen, ese ya comienza con 1 punto y ya lo que sigue, ¿cierto? Eso es interesante. Luego viene, bueno, dicen ustedes, si es una oxidoreductasa, ¿quiénes participan? Eso ya lo dice la clase 2, la subclase o la subclase, ¿cierto? Y la CPK, Es una transferasa porque es la clase número 2. muy bien, es una transferasa, porque ahí se transfiere justamente el fósforo del ATP a la creatina para convertirla en creatina fosfato, ¿cierto? Es transferasa, ¿ven? Miren, cuando ustedes vean los nombres de las enzimas, cuando yo también les he hecho, por ejemplo, la vía glicolítica, el ciclo de Krebs, justamente estamos hablando de esos términos. Claro, yo no voy a preguntarles los nombres de cada uno, salvo que sean solamente de los regulatorios que son importantes, pero mayormente ustedes simplemente lo que tienen es que recordar qué papel tienen estos. Si digo deshidrogenasa, ya es una oxidostasa. Si digo una transferasa, ya está transfiriendo algo de un lado para otro. Las quinasas, por ejemplo, son transferasas, porque las quinasas lo que hacen es transferir el fósforo del ATP hacia el. Por ejemplo, si yo digo, la quinasa, ¿con qué número comenzará? De hecho, que va a ser con un número 2. Y acá está, creatina quinasa. La palabra quinasa, siempre, por si acaso, entre otras, pero cuando digo yo quinasas, es para fosforilar. Las quinasas pueden transferir cualquier cosa, pero una transferasa que transfiere fósforo se llama quinasa. Apellida quinasa. No sé cómo eso, miren, ya para que ustedes vayan teniendo idea de esos nombrecitos que, bueno, para nosotros que estamos tantos años en esto, no hace familiar. Para ustedes debe ser un poquito difícil, pero nosotros no nos complicamos ni hacemos tampoco problemas para preguntarles eso. ¿Para qué? Solamente con que conozcan el significado. Eso es lo importante. Muy bien, señorita Mayra. Ahí está, muy bien. Acá dicen, ¿qué es una enzima marcadora? Ahí está, tanto que hemos hablado hace un rato. Indica el nombre de 5 de ellas. No considerar a ninguna de las nombradas en este taller, señalando el órgano y tejido que las produce. A ver, para que no la vean ahí. A ver, Yo, ¿qué es una? profe. A ver, sí, a ver su apellido.
¿Apellido? Casilla, profe. ¿Casilla? Casilla. Muy bien, Casilla. ¿Quién no? Mayra. A ver, sienta Mayra. Diga usted. ¿Qué, Ya, profe, las enzimas, qué es una enzima marcadora? ya, profe, ya, una Sí. enzima marcadora, van a ser características de ciertos tejidos u órganos, ¿no? Que van a Así estar es. específicamente localizados allí. Eh, la, pre- ¿Cómo? la pregunta me dice que nombre 5 de... ya, en la pregunta me dice que nombre 5 de estas enzimas, ¿no? Que no se hayan nombrado. Por ejemplo, está la lipasa, que va a actuar específicamente en el páncreas. Luego está la plasmina, que se ubica en las células endoteliales y van a actuar en las coagulopatías. Después está la, la transaminasa glutámico Ajá. que va a actuar en las hepatopatías y en las cardiopatías. Ujú. La arginasa también actúa en las hepatopatías. Ujú. La elastasa en las enfermedades de colágeno también. Así es. Miren, entonces, como lo bien lo he dicho, enzimas marcadoras son proteínas, son enzimas propias de los tejidos, ¿sí? Ustedes, Casilla, Mayra, ¿no? Mayra, Casilla, ¿sí? Sí, sí, profe Mayra Casilla. Y ya, entonces, mire usted mismo, digo, si sí o no, diciendo. Entonces, en conclusión, una proteína marcadora es una enzima marcadora. ¿Qué cosa dice? Es, son enzimas propias de tejidos, ¿cierto? Bien, mira, creo que no me... A ver, entonces, a ver, para otra... Sí, profesor. Sí, ya, muy bien, sí, así es. Pero miren, ¿son exclusivas? ¿Alguien me puede decir? ¿Estas proteínas marcadoras son exclusivas de tejido? Sí, profesor. A ver, ¿quién me dijo? ¿Quién? ¿Usted mismo? No. De A ver, órganos. otra Ahora persona, otra persona, otro eh, alumno. A ver, Yo, ya, profesor. a ver, diga usted. Ah, no son específicas de un solo lugar, sino que también, por ejemplo, la transaminasa también se detecta en el corazón, en el páncreas. Ujú. La LDH, la LDH también, ¿cierto? Principalmente yo voy sí, a la LDH, principalmente yo voy a la LDH y a la... Claro, porque miren, cuando hablamos de transaminasas, la TGO, la TGP, esas también se encuentran en todas las células, pero de preferencia, eso es lo que yo quiero indicarles bien. La idea que me han dado ustedes está bien, por si acaso, no digo que no, sino que quería que remarquen bien. Son específicas de cada tejido, quiere decir que la creatina, la transaminasa glutámico pirúrica, la TGP o la TGO, solamente es de hígado, uno podría pensar que sí. Entonces, lo que yo quiero decir es esa, que lo que ustedes han dicho, remarcar bien. Que seguramente también el profesor ya del capítulo les ha dicho bien esto, de que estas enzimas marcadoras no son propias exclusivamente de un tejido, de una determinada región, sino que pueden estar en otros, pero eso sí, están mayoritariamente presentes en un tejido que en otro. Entonces, el encontrar un daño de una proteína que normalmente más abundante está en el hígado, que decir que ha sufrido daño el hígado. Encontrar una enzima que está en circulación, que no debería estar o está en niveles muy altos, que normalmente se expresa en el cerebro, que sí que ha habido un daño en el cerebro. Pero no quiere decir que esos solamente sean exclusivos de otros tejidos. Algunas se encuentran también en otros lugares, pero en cantidades muy pequeñas y que no son mayormente a veces eh, perceptibles. Además, acá hay un detalle, allá esto iba, la LDH y la creatina quinasa, han visto que ustedes están viendo niveles, hay actividad total y actividad de isoenzimas.
¿Qué importancia tiene eso? Ahí sí más bien, a ver, quiero la opinión de otra persona más. A ver, la que habló ahorita, ¿quién fue? Ahorita no me acuerdo, no le apunta bien. ¿Quién fue la que Cancino? Cancino, Cancino, ¿dónde está usted? sí. Cancino Villano, ¿no? Muy bien, sí, no le había apuntado. Acá, entonces, miren, a ver, a eso va. ¿Y por qué las LDH y la CK o CPK también se pide la total y luego se habla de las isoenzimas? ¿Qué importancia tiene eso? A ver, alguien que haya hablado o que no haya hablado también, mejor todavía. ¿Puede repetir la pregunta, profesor, por Sí, favor? decía lo siguiente, que hay isoenzimas, no, perdón, hay enzimas cuya actividad se han medido. No solamente es suficiente con saber la actividad total, sino la de las isoenzimas. Por ejemplo, seca, se habla de la seca, creo que es la EB, la M, en el LDH, también se pide isoenzimas. ¿Qué uso o qué importancia tienen las isoenzimas de estas enzimas que hemos visto marcadoras? Porque catalizan reacciones reversibles, profesor. Así es. No, cuando digo isoenzimas, son enzimas con las mismas características de reacción. Catalizan el proceso, igual reversibles o no, pero son reacciones que tienen más de una enzima. Por lo tanto, se llaman isoenzimas. Pero por qué razón, por ejemplo, en el caso creo que es en el primero, ¿por dónde está? ¿Dónde estaba? Por acá, lo vi. En el primer caso, vimos, ¿dónde está el cuadro clínico? Sí, ¿no es? Profesor, creo que es porque difieren en su forma y en su uso. Aquí se hacen estudios de la seca, pero también se habla de la actividad, o sea, total, y luego se habla de una isoenzima, ¿cierto? La MB, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene estudiar la seca y luego la seca MB? Es una isoenzima. ¿Qué importancia tiene el uso de las isoenzimas en este caso? Ambas son enzimas marcadoras, pero algunas tienen isoenzimas y los médicos prefieren a veces pedir no solamente la total, sino la isoenzima. ¿Qué razón tiene el uso de las isoenzimas? Es algo... Profesor, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que las isoenzimas tienen una diferente estructura, pero al final su función catalítica es la misma. Es la misma, sí. Pero en ese caso, por ejemplo, si tenemos, hay tres fosfocreatinas. Hay la B, perdón, la BB, que es una, la otra es la MB y la otra es la MM. En este caso, se hace la total y la creatina, la MB. ¿Por qué la MB? ¿Qué diferencia hay con las? Claro, las tres catalizan la misma reacción. Las tres son muy parecidas, con una ligera variante en sus aminoácidos. Pero, ¿qué diferencia de diagnóstico tiene? Yo hablo para el diagnóstico. ¿Se relaciona, profesor, con los problemas cardíacos? Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esa se asocia con problemas cardíacos. Quiere decir que, usted me da una idea ya, está asociada, quiere decir que previamente ha tenido que ver estudios que donde ven dónde está más, dónde, mejor dicho, dónde se expresa más, si bien es cierto hay tres, pero las tres no se van a expresar todas en un mismo sitio. Aquí hay una especie de diferenciación. El cerebro más expresa la BB. Hay las tres, pero más está la BB. En el corazón se expresa la AM, perdón, la AB. ¿Cómo es? La BB, la A, ¿sí, no? Es bueno. ¿No? el- Profesor la- B, MM y MB. exacto, así es, Es- MB, claro. Es
En el cerebro está la BB, MM. en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético la MM, y en el corazón está la MB, ¿cierto? Miren, en ambos tejidos hay las tres, pero una domina más. O sea, quiere decir, la que más se ubica en el cerebro es la BB, la que más se ubica, la que más se expresa en el músculo cardíaco es la MB, y la que más se expresa en el músculo esquelético es la MM. No quiere decir que no haya las otras, hay, pero en cantidades muy pequeñitas. Entonces, eso todavía mejora. Hace rato habíamos visto de que hay muchas enzimas marcadoras, pueden estar en varios tejidos, pero en unos más que otros. Pero en estos casos que todavía tienen isoenzimas, todavía aún más mejora ese diagnóstico, acerca mucho más, porque tener idea de la creatina quinasa total no nos podría decir, porque puede ser cualquiera de las tres. Pero si uno hace de las tres, se encuentra de que la MB ha aumentado, no, pues esto corresponde a un infarto al miocardio. Si uno encontrara una CK aumentada, pero ¿dónde ocurrió el daño? Si uno encuentra la BB, no, es un problema, un problema cerebrovascular. Y si uno encuentra, por ejemplo, una persona que dice haber recibido que llevaron a la comisaría y ahí le dieron una serie de palizas que no se notan, entonces fácilmente se puede demostrar. Se hace un análisis y se encuentra que está aumentadísima la MM. No, esa persona sufrió un maltrato allí. Entonces, miren, uno puede deslindar una serie de daños, de efectos que han podido ocurrir simplemente determinando ya no la total. Porque yo digo a una persona que ha sufrido, que ha tenido bueno, y uno puede sospechar, le encuentra desmayado, le han pegado, ha sufrido un infarto de miocardio o un cerebro vascular. Bueno, le hacen la intervención de seca y determinan cuál de ellas. Si sospechan de que está medio moreteado, entonces ha sufrido probablemente, sospechan de que ha sido golpe dura, o bien un infarto. Hacen mejor las tres. Y si las tres aumenta, la que está aumentada, por ejemplo, es la MB, no, ese sufrió un infarto. Si es que ya la persona no puede hablar, ya está inconsciente, se puede hacer eso. ¿Ven? Entonces, aquí entonces la importancia que tiene desde el punto de vista clínico el uso de las isoenzimas es que ayuda todavía más aún a acercarnos más a un diagnóstico más preciso. A veces el determinar la actividad total de una enzima no queda bien claro. En cambio, las isoenzimas, gracias a Dios, han logrado mejorar también eso, porque esas isoenzimas todavía tienen aún mayor especificidad de tejidos. En unos se expresan más que en otros, que mejor. Entonces, de eso se vale el clínico y hace el análisis para estar seguro, la total, y para estar más seguro, la de isoenzimas, si es que esta enzima tiene isoenzimas. Si no, simplemente se concreta con la primera actividad, que es la total. ¿Cierto? Eso es lo que deba pensar. ¿Quién habló al final? Quiero apuntarlo porque... Arana Figueroa. Arana Figueroa. Muy bien, señorita. Perfecto. ¿Ve? Así es. Entonces, lo que ustedes me dicen me ayuda a reflexionar. Yo lo veo que a veces me responde con cierta duda. Si usted y pregunta a otro, me dice la cierta duda, eso gracias a ustedes, yo les estoy explicando para que eso ya no quede en esa forma un tanto vaga, ¿ve? Y eso yo también apunto aquí. Por si acaso, por favor, entonces háganme, respóndanme como sea. Yo no es que les vaya a poner mal, veo la inquietud de ustedes por responder. Yo valoro eso, por si acaso. Yo no soy mezquino para poner notas, pongo notas nomás. Pero yo valoro ese esfuerzo de ustedes, el escucharme y querer dar una respuesta, de repente está acertada en buena hora. Y si no es tan buena, y pregunto a otro y también no es tan buena, digo, mejor eso se lo explico. ¿Y por qué le explico eso a ustedes? Eso también te amerita una notita, un puntito por ahí. Ya, así que... que había otra pregunta más. No, estaban todos acá, vemos esta. Dice que ¿para qué se le administra a la paciente del caso 1 morfina y nitroglicerina sublingual? A ver, Yo, profesor. ya, a ver, diga usted. Ambos medicamentos son para el infarto al miocardio que sufrió el paciente. Por ejemplo, la nitroglicerina disminuye la presión arterial y dilata los vasos sanguíneos que rodean al corazón.
por Así lo es. que aumenta el flujo sanguíneo. Y la morfina es más para aliviar el dolor y dilatar los vasos sanguíneos también. Perfectamente, 100% bien respondido. ¿Cuál es su apellido? Apellido Cancino Avellano. Cancino, Cancino Avellano. Muy bien, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Perfecta, mire. Aquí, algo de repente voy a decirles, de repente alguien dice, bueno, la nitroglicerina disminuye, realmente, generalmente la nitroglicerina es para los hipertensos, ¿cierto? Y aquí justamente lo que se quiere es eso. Pero ¿qué hace la nitroglicerina en realidad? ¿Es ella la que trabaja? No, es indirecto. La nitroglicerina, cuando se le ingiere o se absorbe a nivel sublingual, esa nitroglicerina libera el óxido nítrico, el NO. Y si ustedes van a revisar después en fisiología o en otro curso, van a decir, ¿qué es el NO? Nitroglicerina, el NO, óxido nítrico, es un vasodilatador. Justamente como en este caso ahí está comprimiendo el vaso sanguíneo, la forma de mejorar el flujo sanguíneo y que llegue sangre es dilatar. Lo que ha hecho el citocomero es un vasodilatador en realidad. Pero el vasodilatador lo hace la nitroglicerina liberando el óxido nítrico, el NO. ¿Cierto? Perfectamente la respuesta. Así es. A ver, dice, ¿en qué se diferencia una isoenzima de otra en cuanto a su estructura, propiedades físicas y actividad? ¿Alguien me dice en qué se diferencia una isoenzima de otra en cuanto a su estructura, propiedades físicas y actividad? A ver, quiero escuchar. Alvis, Alvis Quispe. A ver, está con su celular, ¿no? No puede hablar. A ver, otra persona. Chocano. Otros. Chambi, Talavera, Casilla. Profesor, A ver, ¿diga usted? las isoenzimas tienen una diferente estructura dependiendo de su subtipo, pero al final su función va a ser, o sea, su función catalítica va a ser la misma. Así es. ¿Alguna diferencia? Desplazan la electroforesis, profesor. Ya van a tener ligera diferencia en el en el desplazamiento. Otra propiedad, Yo, profesor, ¿ya? cada uno tiene su propia proteína, si se puede decir. Y también bueno, están conformados por distintas cadenas peptídicas. Ujú, Y un ejemplo es el lactato, ¿no? Que se convierte en piruvato, que eso está dentro del ciclo de Krebs. ya. A ver, primero la pregunta era simple. ¿En qué se diferencia una isoenzima, sin poner ejemplos, una isoenzima de otra, ¿no es cierto? En cuanto a su estructura? ¿Tienen la misma estructura? Ahorita usted me acaba de decir que es diferentes cadenas, ¿no? Bueno, es la misma cadena, pero con ligeras diferencias, ¿cierto? Eso le dice usted diferente, pero realmente no es, la diferencia no es tan grande, porque si no ya sería otro encima, ¿cierto? Todos están de acuerdo, si no me escuchan. Si yo dijera, son diferentes cadenas, oh, no, no, no. Es la misma cadena, solo que con diferentes, ligeras cambios estructurales, o sea, de algunos aminoácidos que hoy ya son los mismos en algún sitio. Entonces, eso la hace un poquito diferente una de otra, ¿cierto? Y si esa estructura es ligeramente diferente, como me dijo la primera señorita que habló, también va a variar entonces su pulso eléctrico. A ver, su pulso eléctrico también va a variar su movimiento electroforético. Eso es lo que me ha dicho ella, ¿cierto? Y su actividad también será ligeramente diferente. Hay enzimas que trabajan con una o dos sustratos. De repente con uno trabajan más que con otro. Ya son diferencias que se van manifestando. Como dijo la primera cita que participó, catalizan la misma reacción, eso sí, la misma, idéntica.
Si no, pues no se llamaría, por ejemplo, si hay tres CKs, no tienen por qué llamarse CKs. Sin embargo, las tres catalizan, las tres fosforilan a la creatina y fosfocreatina bajo las mismas características. Lo único que es de que una la hace de repente con diferente velocidad. Con una KM distinta, una de otra. También a marcadas, no, con una ligera diferencia. O sea que hay cambios diferentes en cuanto a su estructura, por algunos cambios de aminoácidos. Hay diferencias en cuanto a sus propiedades, por ejemplo, movimientos electroforéticos. Y en cuanto a actividad, que también tiene que variar en cuanto a su KM, ¿cierto? Es decir, el grado de afinidad por su sustrato. En eso radica realmente esta pregunta, así es como la tienen que responder. Pero ustedes han dado la idea y han participado. Han participado, a ver, ¿cuántas señoritas? Primero, creo que dos, ¿no? La primera que participó, por favor, quisiera escuchar. La primera, Chirinos con Chirinos Condori, ¿no? Sí. La segunda que participó, Arana Figueroa. Chirinos Figueroa. A ver, Chirinos, ¿eh? Arana Figueroa. Figueroa. Arena Figueroa, muy bien, disculpe. Muy bien, aquí está. Así es. Entonces, miren, esa es la respuesta que se da a esta pregunta, ¿ya? No se vayan a confundir, pero dice acá, claro, no, que quede bien enmarcado siempre, miren así. Las isoenzimas catalizan la misma reacción, con los mismos sustratos, pero ¿en qué diferencia? Dado de que son isoenzimas, tienen que haber ciertas diferencias estructurales. No es muy grande. Si, por ejemplo, yo podríamos decir que llamada, a uno se le llama cadena A, o perdón, cadena M, la otra es B. Ese mismo hecho ya que hay recombinaciones distintas, quiere decir que son, por ejemplo, una es ver a la creatina quinasa trabajando con MM, otra es ver a esa misma creatina quinasa trabajando con MB, un híbrido, o bien con una BB, ¿cierto? Las tres son de la misma forma. Las tres tienen, una tiene solamente eh, o MM o BB y la otra MB, la combinada. Pero, ¿qué quiere decir? Que entre la M y la B debe haber algunas diferencias en cuanto a su estructura. Claro, porque la M no va a ser la misma secuencia que la B. Y cuando se juntan dos M's, va a ser preferir aquella que tiene pura B o una combinada que es MB. Eso ya crea ciertas diferencias, ¿cierto? Esa recombinación, pero las tres se llaman isoenzimas. ¿Por qué? Porque catalizan la misma reacción con el mismo sustrato dando el mismo producto, ¿cierto? Eso es que lo tengan bien, bien presente, porque seguramente que se va a poner eso el doctor Iván cuando haga las preguntas al respecto. Cualquier duda que tengan, por si acaso, sea del capítulo mío o de otros, pregúntemelo al 20 mío, también tengo que tener respuestas. Los profesores de bioquímica tenemos esta capacidad de ser profesores de bioquímica, por tanto, cualquier capítulo que enseñemos, mañana me pueden decir, ¿sabe qué? Ha habido un cambio, vas a dictarte el capítulo de que le tocaba a fulano de tal porque él no puede venir. La asumimos nomás y hacemos igual. O sea que tienen que, y con toda confianza van a llegar. Cualquier duda que tengan, por favor, ustedes no deben de quedarse en dudas. Nosotros las resolvemos, por favor. ¿Ya? Miren, empezamos. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. No, para ustedes. ¿Ah? Dice, ¿por qué se dice que un método enzimático en el laboratorio clínico es mejor que un método químico? ¿Alguien a ver? Profesor, no sé si estará 100% buena mi idea, pero yo siento que el laboratorio clínico va a estar más asociado con el contacto más con las personas y que se puede adquirir más fácil ciertos elementos que se necesitan para poder realizar algún procedimiento que en un método químico. De laboratorio. Sí, sí. Me dice que es por la adquisición del reactivo. Su apellido, ¿ves? Su apellido. Sí, algo así, profesor, que se me está equivocando. ¿Ah? Arana Figueroa. Arana Figueroa. Arana Figueroa.
Ya no hay problema, no hay problema, no es que sea equivocado, sino que dice usted exactamente su opinión, ¿no? O usted, como dice, cree usted que eso puede ser. Bueno, realmente no es tanto. La pregunta va a ser, ¿es un método clínico es mejor? No me refiero a que se le puede, o sea, lo de mejor se refiere a la certeza de lo que da. Claro, puede ser que lo encuentre más fácil y difícil, pero digo, ¿por qué el método del enzimático es mejor que el método químico? Entonces se refiere a eso de mejor, Profesor, se refiere al hecho de que cuán, cuán veraz y más exacto es. Así es. Digo usted, profesor, yo ¿sí? considero de que el método enzimático es mucho más específico, ya que sus Así es. reacciones con el sustrato, bueno, son más específicas, ¿no? Y en Ujú. cambio el método químico creo que es un poco, o sea, no ayuda mucho al médico en cuanto a su diagnóstico, ya que es algo más general que el enzimático. El enzimático es mucho más específico. Perfecto. ¿Su apellido cuál es? ¿Su apellido? Chirinos Condori. Chirinos Condori. Sí, profesor. Jazmín, ¿no? Jazmín. Ya, muy bien. Sí. Perfecto, miren. Sale un poquito nomás que aumentarle, pero su respuesta está casi al 100% resuelta. Como usted mismo ha mencionado, el método enzimático, a una enzima no se le puede engañar. La enzima exige un sustrato específico, ¿cierto? Y por tanto, sobre ese trabaja. En cambio, cuando hablamos de un método químico, estos métodos no son tan precisos. ¿Por qué? Porque normalmente están basados en alguna propiedad que a veces tiene que ser compartida con otras sustancias. Entonces, por ejemplo, le digo, cuando hablamos de la glucosa, hay un método hay un método de la glucosa, método enzimático de la glucosa, que usa glucosa como sustrato, porque hay una enzima que justamente se usa en este kit, que solamente reconoce, es una glucoquinasa, reconoce a la glucosa. En cambio, el método químico, tenemos el método método de Nelson y Somogui. Ese método de Somogui es un método químico que usa la propiedad reductora de los carbohidratos y que esa capacidad reductora termina por reducir a un sustrato que la convierte en un color y ese color indica la presencia de poder reductor. Pero cuando comenzamos a ver, cuando comenzamos a analizar, acá solamente glucosa es el único compuesto que se encuentra en sangre que tiene poder reductor. Claro que es la mayoría, es casi el 99% o 95%, pero también ahí existen otros azúcares reductores, como por ejemplo la fructosa que puede haber en pequeñas cantidades, pero están. Entonces, eso hace que ligeramente los métodos químicos sean un poquito no tan precisos. En cambio, el método enzimático no, pues, si es, vamos a medir glucosa, pues lo que están midiendo aquí es presencia de glucosa, simplemente, porque la enzima que se le va a poner en ese kit es para reconocer la glucosa. Si queremos determinar colesterol, se hace a través de una reacción normalmente que determina los compuestos tetrapirrólicos, derivados del colesterol. Y acaso es el único compuesto que tenemos con esa estructura esteroidea. También puede haber otros. Claro, me dirán, pero es en pequeña cantidad, pero hay pequeña cantidad. Y esos colores y esos métodos químicos a veces están basados en alguna cualidad estructural o bien o alguna propiedad que es la de oxidorreducción o cualquier otra. Mayormente eso puede confundir porque esas propiedades también pueden ser compartidas con otras sustancias que se pueden encontrar en menor cantidad, pero siempre están. El método enzimático no. Un método enzimático para el colesterol justamente determina solamente el colesterol. Ahí puede haber sustancias como, por ejemplo, sales biliares, alguna cantidad que también tiene estructura esteroidea. Puede haber algún pigmento vegetal que también tiene naturaleza esteroidea. No, eso no lo determina. En cambio, si fuera el método químico, estaría aumentando un poquito allí. ¿Ven? Entonces, el método enzimático, como usted muy bien lo ha dicho, es un método, al ser enzimático, ese reconoce a un solo sustrato y por tanto no puede ser equivocado con ningún otro. Son métodos precisos. Hoy en día casi ya todos los laboratorios clínicos que contamos en nuestro medio, todos han tenido que ir cambiando poco a poco con el método enzimático. Al comienzo no lo usaban mucho, por el hecho de que eran mucho más caros, lógicamente, comparado con el método químico, que era un método que era más laborioso pero barato.
Pero ¿qué ha pasado? De que hoy en día esos métodos enzimáticos, con las tecnologías actuales, han ido abaratando el precio. A un precio que ahora resulta que el método químico es más caro que los métodos enzimáticos. Porque ahora ya se usan hasta aparatos que ya no usan mililitros, usan microlitros para leer. Eso me ha hecho que el método enzimático ahora se generalice en todos los laboratorios clínicos. Todos usan método enzimático. Es rapidísimo. Un método químico, les digo, para determinar, por ejemplo, glucosa, por el método que les he mencionado, demoraba 2 horas. Un método enzimático, para que se ríen, ¿cuánto? 5 minutos, si no es menos. Ese es el tiempo. Y eso pues abrevia tiempo y hace mucho más práctico el uso de los laboratorios. ¿Ve? Muy bien lo que mencionó antes. Usted fue, a ver, dígame su nombre. Creo que le he apuntado o no. Su apellido, señorita. Chirinos. Chirinos, ¿no? Ah, sí, Sí, profesor. Sí, Chirinos con Dori Jazmín, ¿cierto? Muy bien. Bien, ahora pasemos a esta otra pregunta. Dice, ¿en qué se basa la administración intravenosa de streptokinasa y de serin proteasa activador tisular de plasminógeno, el TPA, en el tratamiento del infarto del miocardio? A ver, alguien que me haya hablado. Ahorita no lo he escuchado. A ver, y así digo usted, a ver, ¿quién es? Cancino. Cancino. ¿Ya? A ver, señorita. El Miriam. activador tisular del plasminógeno, el TPA, se comúnmente, como una enzima, cataliza la conversión del plasminógeno a plasmina, y la plasmina es la degradación ayuda a la degradación de vedes de fibrina. Así Y es. por lo tanto, que es la enzima principal para la disolución de coágulos de sangre, por lo que podría ayudar en los infartos al miocardio que son ocasionados por coágulos de sangre. Perfectamente. Eso es lo que realmente, esa es la respuesta correcta, ¿cierto? Esa es la streptokinasa y la serin proteasa, la TPA. No, profe, esa era la TPA y la Sí, sí, streptokinasa. sí. La streptokinasa es la que es la producción adicional de plasmina. O Ya, sea, es así. causada por Está muy bien, porque la streptokinasa nosotros todos la tenemos, la administramos, ¿cierto? Esa streptokinasa se obtiene del Streptococcus y esta se le ha usado por activar también, ayudar, como usted muy bien lo dice, a esta conversión de plasminógeno en plasmina, ¿cierto? Perfectamente, mira, así como usted lo dice, esa es la respuesta, correcto. La estreptokinasa es un agente trombolítico, ayuda, o sea que estaría actuando algo parecido a lo que hace esta TPA. Si tiene poco TPA, esta TPA sería mejor aún ahí para convertir al plasminógeno en plasmina, ¿cierto? Y la plasmina es la que usted muy bien lo ha dicho, es la que rompe a la fibrina, actúa sobre la fibrina para dar productos de degradación que son los que normalmente son los responsables de la formación del coágulo. En buena cuenta, los dos son agentes trombolíticos, como bien también lo ha dicho, es la que mejora y es un tratamiento excelente para un infarto miocardio donde ha ocurrido una obstrucción por formación de un coágulo, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Aquí hay personas que no han hablado, ¿eh? Veo que no ha comentado nada o no están acá. Chocano Caracela y Alvis Quispe. Alvis Quispe está con el problema de su celular, que no sé si estará hablando, no sé. A ver, pero acá hay una señorita que no, a ver, Chocano Caracela. ¿Hay una pregunta más o creo que ya no hay? Allá no hay, pero vamos a ver. Está durmiendo el perrito aquí. Me hace acordar del perrito de la señorita Mayra que está ahí también escuchando la clase. A ver, mira. Debe estar durmiendo ese perrito porque ya no ladra, por lo visto. Sí, ya Bien, te he dado entonces, comida, profesor. ya, está comiendo. No matas de hambre a tu perro, Alan. A mí me gustan los perritos, por si acaso. Tengo uno acá de mi hijo, el perrito está entre 10. Ahí está por acá, pero se ha ido corriendo a la calle. Le hemos dado un rápido más para que venga y no se vaya a contagiar del coronavirus. Mire, a ver, mira, entonces una preguntita así adicional
ya que todavía estamos con hora, ¿no? Porque esto termina 12:20. Sí, Sí, entonces profesor. aquí. Y miren, hay una cosita para que también, de paso, sea también una especie de refuerzo para su examen. Miren, ahí cuando hablamos de enzimas, algo que siempre deben tener en cuenta ustedes son dos cosas. En cuanto a propiedades, son proteínas, ¿cierto? Aquí va algunas preguntas. Y a ver si van fijando, si no, que también yo les voy apuntando si me van dando respuestas. Tengo una pregunta, miren, digo, tomando en cuenta de que ustedes saben muy bien que las enzimas son proteínas. Queda claro que en este caso tienen una función especial. ¿Cuál es? Acelerar un proceso bioquímico, ¿cierto? Por eso se llaman catalíticos. Hacer que una reacción ocurra en un tiempo más breve. Porque si dejáramos al proceso sin enzima, es probable que ocurra, pero de repente van a demorar horas, días, y la vida celular no está para esperar tanto tiempo. Tiene que ser en ese instante y ya. Y eso lo hacen las enzimas. Cientos de reacciones que ocurren en tiempos brevísimos. Y todo eso es nuestro metabolismo que se traduce en una vida saludable. Bien, la pregunta era esta. Eh, si tengo una enzima, a ver, hablemos de cualquiera de ellas, así me imagino cualquiera. A ver, la CK, la creatina quinasa. Yo la hago hervir, le pongo en ebullición. ¿Cataliza o no cataliza la reacción? ¿Hay quién me responde? Profesor, ¿Sí? siendo la enzima una proteína y sometiéndola a un punto de ebullición, ¿esta no se va a desnaturalizar? Ya, entonces, pues te digo, ¿se lleva a cabo la reacción o no? La pregunta era esa. ¿Usted qué dice? ¿Sí? ¿Cataliza la conversión de creatina a fosfocreatina o no? No, Pongo, a ver, a usted mismo, ¿eh? Pongo en un tubo de ensayo el buffer adecuado, pongo el sustrato que viene a ser la creatina, le pongo el ATP para que done el grupo fosfato y luego de un tiempito, le doy el tiempo necesario, le pongo en incubación, le pongo la enzima, creatina fosfoquinasa, pero previamente hervida. Cuando analizo después de una hora, tengo creatina fosfato como producto. ¿Qué me dice usted? A ver, la que me preguntó hace un ratito. Está bien su punto. profesor, la ¿Sí? desnaturalizaría y creo que el exceso, bueno, la suba de temperatura haría de que aumente la energía cinética y que se dé así mucho más rápido. No sé No, no, bien. no. ¿Qué ha provocado la ebullición? Hace un rato me dijo la señorita que no sé si usted mismo o quién ha sido el que me dijo, no se desnaturaliza por el calor. Ya, ¿qué pasa, Fe? ¿Hay la reacción o no hay la reacción? No hay reacción porque se inactiva la enzima. Entonces, la respuesta era que no, simplemente. ¿Por qué? Porque la CK, que es la que he puesto como ejemplo nada más, la CK, al desnaturalizarse, va a perder su acción biológica. ¿Cuál es? Catalizar. ¿Y cuál es catalizar? Convertir la creatina en fosfocreatina. No trabaja simplemente. Si después de una hora yo voy a querer encontrar creatina fosfato, no voy a encontrar nada. ¿Por qué? Porque si le he puesto la enzima hervida, y la enzima hervida está la enzima ahí, pero está desnaturalizada, no va a trabajar. Entonces, ese es el concepto que ustedes dijen bien. Una proteína, una enzima, tiene el mismo trato, las mismas características que cualquier proteína. A ver, ¿quién participó acá? A ver, aunque sea conversando, a ver, ¿quiénes han sido? Han hablado dos personas. Primero fue una, Chirinos, profesor. Chirinos Condori, ¿no? Sí, profesor. Chirinos Condori. La otra señorita que habló, ¿quién fue? Cancino Avellano, Miriam. Cancino Bellano. Muy bien, miren. Entonces, a usted le digo, o a los demás también que están escuchando, eso, por favor, si tienen, yo estoy aumentando acá puntos, por si acaso, como si fuera el del taller mismo. Estamos hablando de enzimas. Aquí a ver si quiero escuchar a la cita Chocano, o no estará, Chocano Caracela. Chocano Caracela, quisiera escuchar, si no si es que está. Si no, cualquier otra. Miren, entonces Sí, yo les pero, decía, sí, profesor. ¿está usted? A ver, pensé que se iba a ir. A ver, Sí, no, es ¿quién que fue usted? profesor, ¿Sí? Diga. sí, dígame.
Chocano Caracera, ¿no? ¿Está usted? Sí, profesor. Ya, muy bien. Mira, a ver, pero siempre se atenta a ver si, para ponerle a ver si queda una intervención para que tenga usted nota, porque ahorita no le he puesto nada en esta última. Anteriormente sí tenía usted, pero en esta siquiera una palabrita suya. A ver, mire, les digo lo siguiente. Eh, estamos en lo mismo. Una proteína que se naturaliza, no tiene acción biológica. Yo digo lo siguiente. Una proteína normalmente que se le somete a calor, o le pongo alcohol, o le pongo en presencia de rayos ultravioleta. ¿Qué provoca todo ello? Que la proteína se desnaturalice, ¿cierto? O lo agito en una forma brusca, también la desnaturalizo. O le pongo un detergente como el SDS. ¿Qué va a provocar? Desnaturalización. Toda proteína que se desnaturaliza pierde su acción biológica, pierde algunas características, algunas propiedades. Yo le digo lo siguiente, una proteína que se somete al calor o a pHs extremos tiene el mismo movimiento electroforético, se traslada igual, se mueve igual en un campo eléctrico. ¿Qué me dicen? A ver, usted, señorita, para que le ponga el grito siquiera, Chocano Caracela. No, ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve igual? ¿Qué ha cambiado cuando una proteína está en su estado normal y cuando ahora está desnaturalizado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Su forma, ¿cierto? Ya no va a ser, por decir, un ovillo de un malejón de lana, así envueltito bien, que un ovillo totalmente destrenzado, ¿cierto? Y como tiene diferentes formas, también va a tener diferentes formas de migrar, desplazarse en un campo eléctrico, por ejemplo, en una placa de sílica gel o una placa de celulosa, ¿no? O sea, de diferente. Al cambiar su forma, también cambia algunas propiedades físicas. Entonces no se olviden eso, miren, cada vez una proteína que se desnaturaliza es mejor para la digestión o peor. Una proteína cuando se desnaturaliza es mejor que esté desnaturalizada o que esté en su forma estable para que se digiera primero en nuestro estómago, luego en nuestros intestinos. ¿Qué piensan ustedes? Una proteína que se desnaturaliza, les digo yo, ¿qué es lo que ocurre en el tracto intestinal cuando ingerimos proteínas? Que sean cortadas, que sean digeridas. ¿Qué quiere decir digeridas? Que actúen enzimas proteolíticas, enzimas como la caso de tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, comiencen a romper enlaces peptídicos para que esa proteína se convierta finalmente en pequeños péptidos y luego esos pequeños péptidos se conviertan finalmente en aminoácidos. Y estos son los que se absorben, van a la circulación. Cuando ingerimos proteínas, no van a la circulación las proteínas. Eso sería una catástrofe. Lo que ocurre es que las proteínas que ingerimos en la dieta tienen que ser digeridas, es decir, fragmentadas, cortadas en pedacitos. ¿Cuáles son? En aminoácidos. ¿Quién hace eso? Enzimas. Pero para que estas enzimas puedan encontrar mejor su corte, ¿cuándo será mejor? ¿Cuando la proteína está totalmente plegada o desplegada? Desplegada. Desplegada, ¿cierto? Claro, desplegada, ¿cierto? Mostrando sus enlaces. Fácil para que las enzimas puedan digerirlo. Entonces, una proteína, para que sea más fácilmente digerible, qué mejor si está desplegada, es decir, desnaturalizada. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí, no es cierto? Sí, profesor. Así es, así es. Entonces, eso que miren, son ejemplitos. Por ejemplo, yo puedo decir, que ya estamos ya en la hora. Entonces, miren, esas son algunas cositas más que les tenía que decir. Bueno, para reforzar y en este tiempito, haberles hecho ver algunas cositas que son importantes. Hay mucho que hablar de esto, pero ojalá estudien más bien, ¿eh? Estudien, no se vayan a dormir. Y como dije, qué lástima que sea tan corta estas horas, son no dos nada más, ¿verdad? Pero si fuera más tiempo, pues encantadísimo de poderles
darles algunos otros ejemplos a manera de preguntas, o si no también darles de frente lo que yo quería decir, era de que eso de la actividad, del pH, cómo se afectan. En todo caso, les digo yo, como recomendación, estudien para esto, para este capítulo de enzimas, seguramente que más o menos se incide en esto. Por ejemplo, ¿qué entiende por KM? ¿Qué es la KM? ¿Qué significa la KM? Una enzima con mayor KM frente a otra que tiene más alta o baja, ¿qué significa? Es importante. Ustedes saben que muy bien KM es a grado de afinidad, mientras lleva el sentido inverso. Quiere decir que mientras mayor KM sea, menor afinidad. Mientras menor concentración, menos valor de KM más pequeños, indican alta afinidad. ¿Qué quiere decir? Que con cantidades pequeñísimas de sustrato, ya la enzima está alcanzando su velocidad máxima, ¿cierto? Por eso que se dice, KM es concentración de enzima con la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. No es concentración de enzima, concentración de sustrato, digo, creo que me he equivocado ahorita. Es la concentración de sustrato con la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Ojo, es concentración de sustrato y se le expresa en términos de molaridad, moles por litro. No vayan a ustedes a marcar, si por ahí les preguntan, a marcar, por ejemplo, que se mide micromoles por minuto, no es velocidad. Ni vayan a decir de que es la cantidad de enzima que se necesita para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Cantidad de enzima no, es la cantidad de sustrato. Mientras más cantidad de sustrato sea pequeñísima, mientras menor sea, y se alcanza la velocidad máxima, quiere decir que la KM es, que la afinidad es mucho mayor. Menor KM, mayor afinidad. Menor KM, mayor afinidad. Mayor KM, menor afinidad. Así es, ¿ya? Bien, eso fue un alcance nada más. Ya creo que ya me pasé un poquito. Eso es todo. Nos encontramos entonces la próxima semana ya con una sola práctica después. ¿Listo? Gracias. Gracias por escucharme.